En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compañeros lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que éste sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió, tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó, eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y dénsela a quien tiene 10. Le respondieron, Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo, les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis amigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Bueno, hermanos, continuamos nuestro caminar. Hemos tenido la oportunidad de a lo largo de estos últimos días, previo al final del año litúrgico, leer el libro o el segundo libro de los Macabeos, que si recordamos es una expresión plena de cómo el pueblo de Israel, en medio de la realidad difícil que le tocó vivir, pues no siempre fue un pueblo pecador. También hubo grandes testimonios de fidelidad a Dios. Personas que fueron capaces de derramar su vida por defender su fe, por defender lo que creían. Ayer simplemente escuchábamos el testimonio de Eleazar, ese anciano el cual ya a su avanzada edad prefirió morir a dar un mal testimonio a los jóvenes, ¿verdad? Él decía, para los años que me tocan vivir, prefiero vivirlos con fidelidad y seguir siendo un ejemplo, un testimonio para tantos jóvenes. Y el día de hoy nos toca la contraparte, ¿verdad? Y me refiero a que escuchamos el testimonio de 7 jóvenes que al igual que Eleazar dieron un testimonio. ¿Tendrá que ver con el testimonio de Eleazar, de este viejo, de este adulto? No lo sé. Lo que sí sabemos es de que esos jóvenes, en medio de la realidad difícil que les tocó vivir, fueron capaces de dar su vida por defender su fe. Ciertamente cuando pensamos en esto, dar la vida por defender la fe, es algo como que no nos suena mucho de la realidad, ¿verdad? Como que vivimos en una época en la que llegar a este extremo sentimos que es algo ilógico o fuera de época. Sin embargo, hermanos, no necesitamos irnos muy lejos. Nosotros, pues como nación mexicana, nosotros mismos como Colima, pues hace no tanto tiempo que pudimos, o bueno, que tuvimos la experiencia de vivir toda la lucha cristera, ¿no? Para muchos de nosotros todavía hay familiares que de alguna manera tuvieron o pudieron participar en esta situación dolorosa, difícil. ¿Cómo puede ser posible que las autoridades quieran meterse con lo más sagrado que tenemos cada uno, que es precisamente nuestra propia fe? Digo, hay muchas cosas en las que las autoridades, pues sí, es su obligación dirigir y guiar, pero ya decirme una autoridad, un presidente, lo que yo tengo que creer, lo que yo tengo que pensar, digo, son cosas en las cuales ciertamente no tienen que meterse, ¿verdad? Es ahí donde entra pues la libertad religiosa. Pero más allá en esta situación es el hecho de ver que no estamos alejados de esta realidad, ¿sí? ¿Hasta qué punto nosotros podemos decir que no comenzamos a vivir situaciones en las cuales
se busca imponer una ideología, una fe a cada uno de nosotros. Y es ahí donde podríamos simplemente preguntarnos, en la situación actual en la que nos encontramos, cada uno de nosotros a nivel personal, ¿también seríamos o estaríamos dispuestos a dar la vida por Cristo? Más aún me pongo a pensar en esta madre, que es en realidad uno de los ejemplos más marcados del pasaje del día de hoy, que ella misma motivaba a sus hijos que en medio de esta realidad derramaran su sangre por Dios. Situación desconcertante, ¿verdad? Porque la actitud propia de uno como madre, pues sería ciertamente buscar defender a los hijos, ¿verdad? Buscar que cuiden su vida. Sin embargo, creo que en este caso ella tenía muy clara que siguiendo lo que de alguna manera las autoridades trataban de imponerle, pues no les quedaba de otra más que la verdadera muerte. Y ella era consciente de que nosotros, o para nosotros la muerte no es el final, sino al contrario es el principio de la verdadera vida. Por otra parte, en el Evangelio del día de hoy escuchamos este pasaje conocido por nosotros, ¿no? En el cual este administrador, este rey pide a algunos de sus súbditos que sean administradores de algunos de sus bienes. Recordemos, estos pasajes son entendibles en estos días porque el próximo domingo celebramos ya prácticamente el término del año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, ¿verdad? Y en este sentido podemos entender por qué se nos presentan pasajes en las cuales la figura central de ello es un rey. Sin embargo, es bastante significativo cómo este rey encomienda una misión específica a cada uno de sus súbditos, ¿verdad? Y cada uno pues busca de diferentes maneras rendirle cuentas a su rey. Algo significativo en medio de esta situación es precisamente aquel que no fue capaz de invertir en absoluto lo que su rey le había dado. Aquel que le tuvo miedo. Pero es significativo, insisto hermanos, que en medio de esta situación el rey es exigente, ¿sí? En pocas palabras, ese rey no anda solapando a personas que no quieren hacer nada, ¿verdad? No anda solamente chantajeando, tratando de ganarse a los que les gusta vivir de flojos. No es un rey que ande buscando a ver cómo apoyar a los ninis, ¿verdad? Para que sigan su estilo de vida. Al contrario, es un rey que busca que saquemos lo mejor de cada uno de nosotros. Y seamos conscientes, hermanos, mientras se nos exija, jamás daremos o jamás descubriremos todas las potencialidades que existen en cada uno de nosotros. En este caso vemos cómo este rey le da una moneda y uno responde con 10 monedas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Toda la potencialidad que existía en esa persona, ¿para qué? Para sacar lo mejor de sí, para tratar de producir, vaya, de lo poco que él le había dado. El otro da 5. El problema es el último, que no da absolutamente nada, ¿verdad? Y que ni siquiera fue bueno para meter pues los recursos o esta moneda al banco para que cuando llegara su rey le pudiera entregar cuentas. No sé, hermanos, pero creo que si este último personaje le hubiera dicho, ¿sabes qué, señor? Pues traté de hacer negocios, pero pues no me salieron, al contrario, ¿verdad? La regué, me equivoqué y perdí todo lo que tenías. No sé por qué, pero en la actitud que veo de este rey, creo que aún así le hubiera perdonado absolutamente todo, ¿verdad? Y creo que incluso hasta él mismo hubiera pagado la deuda. ¿Por qué? Porque lo importante es el esfuerzo de cada uno de nosotros. Recordemos que este rey es exigente, ¿verdad? Recordemos que este rey pide que nosotros demos resultados. Y si los resultados a veces no salen como pretendemos, a él no le importa. Lo que importa es que no nos quedemos de brazos cruzados y hagamos algo. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a reconocer el valor de la fe, que nos ayude a reconocer la importancia que tiene el dar testimonio de vida en todas las circunstancias en las que nos encontremos. Tan es significativo el testimonio de fidelidad de Eleazar, este viejo ya mayor de 90 años, tan significativo es el testimonio de estos 7 jóvenes que fueron capaces de derramar su vida por defender su fe. Pero también pidamos a Dios que nos ayude a ser exigentes con nosotros mismos, que nos ayude a no ser conformistas, que nos ayude a ser conscientes que si Dios exige, es porque Dios desea que demos lo mejor de cada uno de nosotros. Y siendo conscientes, hermanos, si no se nos exige a cada uno, pues entonces ¿cómo sabremos lo que podemos dar? ¿Cómo sabremos lo que podemos ofrecer?